Bienvenidas y bienvenidos al cuarto capítulo de ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hoy he decidido salir de mi zona de confort, es decir, la música, y tratar temas como la paternidad, maternidad, el trabajo personal y otras cositas que nos irán surgiendo a lo largo de esta conversación. Son temas que yo, la verdad es que antes nunca habían ocupado mucho tiempo en mi cabeza, pero que al ser padre hace 4 años aterrizaron con mucha fuerza, ¿no? Hoy se encuentra a mi lado María, una de las personas que marcaron un antes y un después en mi vida como padre primerizo, y nos ayudó mucho a mí y a mi pareja Nisa a orientar nuestra vida y a organizarla, ¿no? Porque hasta ese momento estábamos un poco caóticos. Y porque supongo que a todos y a todas nos llega ese momento, ¿no? Esa pregunta en algún momento de nuestra vida. ¿Quiero ser madre? ¿Quiero ser padre? Pues a mí me llegó y bueno, yo decidí que sí, porque tenía una persona, y tengo, gracias a Dios, aunque han pasado muchas cosas en nuestros 4 años, una persona maravillosa en mi vida. Y bueno, pero ni me imaginaba en ese instante que en la montaña rusa de emociones que me estaba metiendo, ¿no? Y cuando empezó a girar, pues, fue una desorientación total, tanto para mí como mi pareja. Y la verdad es que María nos ayudó mucho, ¿no? María José Cano, como se llama María, su nombre formal, Isabel Hernández, decidieron en su día que querían ayudar a familias como la mía. Y para eso montaron Alas Montessori, un centro educativo de acompañamiento y formación familiar, que ya montaron ya hace unos cuantos añitos, y ahí siguen empujando cada día, ¿no? Y sin duda han creado, aquí nos encontramos en Alas Montessori, un lugar precioso y maravilloso y que se merece la verdad es que se merece que lo aplaudamos y lo admiremos, ¿no? Y por eso estoy aquí hoy, con María. Buenas tardes, María. Hola, Espero no haberme alargado, pero la verdad quería decir muchas cosas en poco tiempo y la verdad es que he emocionado, ¿no? Porque, bueno, llegar aquí, ya llevamos hablando un rato, así que estamos arrancando ahora, pero llevamos ya, yo creo, media hora, mientras montaba todo el tinglado, llevamos un rato aquí hablando, ¿no? Y para mí, bueno, significa mucho este espacio y por eso estoy aquí y quería salir un poco de esa zona de confort de la cultura y la música, que han sido las últimas conversaciones que he tenido y bueno, esta conversación para mí, como te he dicho, va a ser una pequeña catarsis, ¿no? Vamos a hablar de ti, de mí, de muchas cosas. Y bueno, antes que nada, el camino que te ha traído hacia Alas ha sido muy largo, y he explicado bien cómo, es decir, mi introducción, he explicado bien lo que es Alas. Sí, me gustó la parte de somos un espacio educativo y esa importancia que le diste al acompañamiento familiar que intentamos hacer, porque creo que, bueno, tanto yo como Isa, creo que no es solamente el niño, es todo el pack que viene con el niño. Entonces, las familias que quieren que les acompañemos, para eso estamos aquí, ¿vale? Y te estaba escuchando y me acordé de aquella época también, ¿vale? De ustedes cuando llegaron como familia y me parece bonito. Sí, no, bueno, te digo, es que es la realidad, porque la verdad es que cuando llegamos, Nisa y yo aquí estábamos totalmente, además de muy cansados, estábamos muy perdidos y la verdad salimos de aquí, nos fuimos a tomar un café, me acuerdo perfectamente, y la decisión ya estaba tomada, los dos lo sabíamos, ¿no? Porque en ese ratito ya para nosotros nos fuimos mucho más tranquilos a casa. Y nada, es un centro para niños entre 0 y 6 años, ¿no? Sí. Según, que a mí me dejó muy estresado cuando me enteré, que según dicen es la etapa más importante de la formación, o de las más importantes, donde se crea la, que no me sale, la personalidad de las personas. Dicen que es la base, ¿vale? La mayoría, todas las creencias que tenemos, esas creencias que a muchos también nos han limitado, ya de adultos, vienen de esa etapa, de todo lo que escuchamos y decidimos quedarnos con ello, ¿vale? Porque se ha visto que entre dos hermanos que escuchan lo mismo, uno tiene una tendencia porque tiene unas creencias y otro otras. Entonces, esa es la etapa fundamental con respecto a las creencias. Pero también, por otro lado, yo cuando veo que la gente se agobia un poco con esa responsabilidad cuando llega la maternidad o la paternidad,
Lo que pienso es que hagamos lo que hagamos, vamos a meter la pata también. ¿Vale? No, hombre, eso ya está está. claro. Mira, a mí una frase que siempre me viene a la cabeza de la estrella del rock de las familias o de la pediatría, que es Carlos González, que dijo, hagas lo que hagas, da igual, no te preocupes, más o menos va a salir bien. No, es que es importante, creo que, afrontar esta etapa sin tanta presión. ¿Vale? Quedarnos también con el disfrute que nos implica esta etapa y saber que no somos perfectos y que ellos vienen a sacar las partes que necesitamos ver. Entonces son un regalazo, un regalazo. Y también por eso trabajo con esta etapa, porque para mí son montones de espejos que tengo delante a diario. Y así es como yo lo vivo y pretendo que así lo viva el resto de adultos. Y bueno, vamos a... Sí, tú me tienes que llevar, porque si no yo me pongo a hablar y aquí yo podría Porque estar horas y horas. Tú acabas aquí, pero bueno, tu andadura, según me comentaste, empezaste por la psicología, las matemáticas. Con 18 tuve dudas entre si coger la psicología o coger las matemáticas. Pero en aquel momento a mí todo el mundo me contaba como sus penas, ¿vale? Era de todo el mundo venía a mí y yo me quedaba fatal. Entonces yo decía, sí, la gente se queda bien, pero yo me quedo mal. Entonces yo no quiero un camino de vida que me suponga como una carga. Y lo otro que me gustaba era matemáticas y enseñar. Y ahí es que me fui a licenciarme en matemáticas. Fue una carrera larga porque me la cogí con calma. Y gracias a esa carrera conocí a dos personas súper importantes en mi vida. Una es Isa, que a día de hoy es una gran amiga y mi socia. Porque se conocieron estudiando matemáticas, mira. Cuando yo estaba en segundo, cuando yo estaba repitiendo primero, es decir, estaba en el segundo año, entró ella. Me cayó fatal. Lo recuerdo como si fuera ayer. Sí, a mí me suele pasar mucho esa parte. Así de entrada no me puedo fiar mucho. Y recuerdo que ella siempre me decía, vamos a montar algo, ¿vale? Era como una academia. A ella siempre le ha llamado mucho la parte de empresa. Y a mí esa parte no. Y también conocí al padre de mi hijo, ¿vale? Y que nos reencontramos tiempo después y gracias a eso llegó él, pero esa es otra historia. Entonces, aprendí matemáticas, me conocí mucho a mí, conocí también mucho los bares de La Laguna y estaba muy perdida también en aquella etapa. Y conocí a Isa y esa es la base de esto y el padre de mi hijo, que sin él no hubiera llegado nunca tampoco el proyecto. Y antes de llegar a este momento, estuviste en centros de menores. Cuando terminé la carrera, mi padre trabajaba en prisión y siempre me llamó la atención el mundo de la prisión, el mundo de la delincuencia y demás. Y tuve la oportunidad la vida me lo trajo, de trabajar en centros de menores de medidas judiciales. Y no opté por la enseñanza, sino que empecé por ahí. Y eso fueron 5 años. Si aprendí de mí en los institutos, ahí sí que aprendí de todo. Sobre todo de mis sombras, de todas ellas. Y de las sombras que hay también en este planeta. Sí. Y también pasaste por los institutos, es decir, la educación pública, y ahí te diste cuenta de que la educación no estaba muy bien, ¿no? Salí de allí y dije, además que lo dejé, y al mes me llamaron de las listas, en esas que te apuntas cuando terminas la carrera. Esas listas, y ¿no? tú dices, esas famosas listas. Sí, esas famosas listas. Que tienen que ser enormes, eso deben ser papeles y papeles de listas. Sí, son enormes. Lo que pasa es que no hay mucha gente que termina matemáticas. Entonces, tenemos papaletas siempre para trabajar en eso, tanto Isa como yo, porque hay que estar un poco tocadito para hacer la carrera. No, la carrera es larga, es bonita y es dura también. Vale, me llamaron de los institutos y allí que me fui. Y vi que no era tan diferente a los centros de menores. Ya ves. Y que había mucha necesidad de hacer las cosas distintas, de ver a los chicos y a las chicas de forma distinta, que había muchas personas, otras no, cansadas de lo que hacían a diario y que eso se propagaba también en las aulas. Y estuve como 2 años trabajando en eso
y de repente me vino el gusanillo de la maternidad. Yo nunca había querido ser mamá, pero de repente fue de un día para otro, quiero ser mamá. Esa pregunta que dije al principio, ¿no? ¿Te llegó? Sí, quiero ser mamá. Y además quiero, y lo tengo claro, no había cambiado un pañal en mi vida. O sea, no tenía relaciones con bebés. No era de cuidar los niños de mis amigas. No, nunca. Pero de repente un día dije, quiero ser mamá. La pareja con la que estaba en ese momento no quería. Y apareció mágicamente el padre de mi hijo. ¿Ya ves? Sí. Lo que es la vida. Y dije, yo quiero ser mamá, tú quieres ser papá, pues ya está. No pensé nada más. ¿Vale? Yo no pensé nada más. Lo de los primeros años, ese caos inicial, yo no lo pensé porque no lo sabía. Es que no lo pensamos, ¿no? Pero que yo partía de... Yo ni lo pensé, pero bueno. Yo no tenía un proyecto de pareja. Yo tenía un proyecto de yo quiero ser mamá, tú quieres ser papá. ¿Vale? Y me quedé embarazada y nació Mario. Y ahí es donde lo que se suele decir, ¿no? Esa frase de te cambia la vida la maternidad y la paternidad. No me cambió hasta los 6 meses de Mario. Yo cuando nació Mario no me enteré de nada. Para ahí decides comenzar con el tema de en qué momento decides hacerte guía Montessori, porque fue un poco a partir de ahí, ¿no? Sí. Mario nació, yo seguía con miedo, no me enteraba de nada y Mario enfermó y en una noche en el hospital es como, vi la luz. Bueno, ahí fue cuando entendí yo. Y le dije, además recuerdo decirle, lo que no te he escuchado hasta ahora, te voy a escuchar el resto de mi vida. ¿Vale? Y llega un momento que te planteas, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a incorporar al trabajo? No. ¿Qué hago? Trabajo en institutos, me presento a unas oposiciones, entonces, ¿dónde se queda Mario? Todas las ideas preconcebidas que yo tenía con respecto a le hago una habitación, la cuna, todo Mario me lo tiró por tierra, encantado de que me lo tirara. Y empecé ¿y dónde meto a Mario? Y empecé a buscar alternativas en la educación. Y en la isla en aquel momento habían 2 alternativas, era una Waldorf y otra Montessori. Quizás llegué a Montessori porque era donde tenía que llegar. Se abría un proyecto en ese momento y allí que fui, hice la entrevista, miré si era el lugar para mi hijo y yo me acuerdo de llegar y que yo sentía que de allí no me iba. Entonces yo me quedaba limpiando el patio. Había algo que me decía, tú de ahí no te vayas. Y fue empezar y la que era la acompañante en ese momento de Mario, la que iba a ser, se fue a Barcelona y quedó un puesto y una persona que en ese momento dirigía aquello me dijo, ¿lo quieres? Y yo fue como, si yo nunca he trabajado con niños pequeños. ¿No? Y de repente me vi haciendo la formación de guía con un aula, con niños pequeños, mi hijo. Entonces llamé a Isa y le dije, Isa, a la que le han gustado siempre los niños es a ti. ¿Vale? Vente y hacemos esto juntas. Y además fue así. Vente y hacemos eso juntas. Ella vino y nos vimos con lo mismo y éramos 2. Y a la vez nos estábamos formando. Entonces fueron años duros, preciosos, de mucho aprendizaje. Donde aprendimos toda la parte cognitiva que nos llevó Montessori y nos dimos cuenta que aquí había que acompañarse mucho a uno. Y a eso quería ir yo, a esa frase de decir, eres el vivo ejemplo, y a todos, ¿no? Que la maternidad o paternidad te cambia la vida. Yo la verdad es que siempre digo, cuando me preguntan eso, ¿no? Gente que quiere ser padre, digo, sí, pero con mayúsculas y ponlo neón en tu cerebro, ¿no? Porque hay que ser consciente de lo cual no somos, ¿no? Cuando llega ese momento. Y hay gente que decide que no, que ellos quieren seguir con su vida y no cambian, ¿no? Pero bueno, eso ya son decisiones personales. Me leíste el pensamiento porque pensé, ¿cambias o no cambias? Tienes una elección. O sea, un momento dado tú dices, estoy viendo todo esto,
decido cambiar o estoy viendo todo esto, me voy a hacer el loco, miro para otro y sigo mi vida. Y la maternidad y la paternidad pasó por mí. Bueno, dormí poco al principio, pero no me enteré de nada más. Entonces creo que es una decisión que cada familia toma. Sí, sí, es algo que tampoco se tiene muy claro, ¿no? Cuando se toma esa decisión de ser madre o padre, pero que al fin y al cabo, tú lo has dicho, ¿no? Decides o no decides si quieres hacer ese cambio, ese trabajo personal, ¿no? Que creo que, bueno, mi experiencia me dice que lo mejor que puedes hacer es hacerlo, ¿no? Y aprovechar ese tren y subirte, aunque lleva un esfuerzo muy grande, ¿no? Como por al fin y al cabo vivimos en un día a día, que eso también te lo quería preguntar, porque esa pregunta también en las quedadas de padres, ¿no? Porque al final cuando te haces padre, al final quedas con padres un poco para unir fuerzas, que al fin y al cabo vivimos en un estrés, ¿no? Que como sociedad nos tendríamos que plantear, aunque esos ya son otros debates, ¿no? Es un debate que a mí me encanta. Yo creo que tenemos un montón de cargas que no necesitamos y que nos complicamos nosotros la vida hasta creyéndonos que es obligatorio que sea así. O sea, damos por hecho que la vida es eso. Y no nos damos cuenta que tenemos un montón de cosas encima que simplemente soltar y viviríamos mucho mejor. Entonces, si dentro de la maternidad o la paternidad no sueltas y pretendes tener la misma vida que tenías antes, hay un estrés considerable. Y yo he visto padres y madres que yo cuando los veo es como pollo sin cabeza, como pollo sin cabeza para todos lados. O sea, es un montón de cargas que no son necesarias. Y es el estrés en el que estamos metidos ahora mismo. En mi caso, yo adapté mi vida totalmente a la maternidad. Sé que todo el mundo no lo hace así. También eso conllevaba un precio. ¿Vale? Yo acabé separada. ¿Vale? Entonces, yo no aposté en ningún momento por la pareja. Tampoco era la pareja que yo creo que era, ¿vale? Pero sí es verdad que no hubo un proyecto de familia para que esa familia permaneciera. Pero eso sería otro tema, ¿vale? En mi caso, yo me centré mucho en mi cambio personal, en mi cambio profesional y en mi hijo. Y en sacar todo eso para adelante. Entonces, mi hijo estaba conmigo. O sea, yo llevaba el aula y él estaba allí. Entonces, todo giraba en torno a la crianza, al aprendizaje, a los cursos que hacía. Esa fue mi vida los primeros años. Sí me acuerdo perfectamente de las noches sin dormir. Porque yo a Mario le cambié el patrón del sueño cuando él llegó, porque nació con bajo peso, me dieron una cierta información y yo tenía mucho miedo y decidí que sí, que seguía por ahí. Y después estuvo despertando a las 3 de la mañana durante cerca de 3 años. Y él a las 3 de la mañana empezaba su día. Y ahí empezaba mi día. A día de hoy duerme sin ningún problema. Pero él después yo lo subía en el coche cuando íbamos a la escuela y él se dormía, llegaba allí, tenía su cama y cuando se despertara, pero yo no. Y tú a trabajar. Entonces, es muy duro. Sí. Hay cosas que yo a veces veo a Isa que ya está empezando a salir esa etapa, pero yo la veía al principio y decía, ¿saldrá? Sí, yo me y Isa acuerdo tiene de verla. 2, ¿vale? Me acuerdo de verla. Entonces, me acuerdo como, de verla. saldrá. Hay cosas duras, porque cuando uno no duerme, el estrés ahí también se multiplica, pero hay que relativizar y esa parte pasa. Y volvamos al mundo de Montessori, para quien no lo conozca, porque bueno, de ser sincero, yo al entrar aquí no lo conocía 100%, después empecé a indagar y la verdad es que a mí me convenció también por las personas que estaban aplicando el método, pero para quien no lo conozca el método Montessori, ¿en qué se basa exactamente? Según la visión de la persona, y eso también es importante. O sea, María Montessori nos dejó un legado, nos dejó muchísimo conocimiento, muchísimas cosas que ella observó y eso después lo tienes que hacer tuyo. Entonces, ¿en qué se basa el método Montessori? En la observación al niño y en la libertad y la elección de ese niño. Pero claro, es la observación del niño. Entonces, depende de todo esto que ven a su alrededor, que es un aula, un ambiente preparado. Depende del niño y depende de la guía que esté en el aula. Y esa es la clave para mí.
esa triada. Y claro, puedes aprender mucho a colocar las estanterías y bueno, la especialista de esa es Isa. Esa parte la lleva Isa, que se le da, es su don. Puedes aprender a observar al niño, pero a observarte a ti. Es la parte que no siempre existe en todos los ambientes Montessori. Y esa parte de Montessori no te lo puede enseñar María Montessori. Ella te dice que te tienes que mirar tú, que la guía es importante, pero esa parte te toca a ti. Y ese es el camino que hemos ido cogiendo en los últimos años. O sea, al principio aprendimos mucho sobre materiales, aprendimos mucho sobre observar al niño, y nos faltaba al principio la observación de nosotras mismas. Creíamos que nos estábamos observando, ¿vale? Pero nos observábamos a un nivel mínimo. Después llegó esa profundidad. Entonces, en un ambiente Montessori para mí es importante esas tres cosas. Y sobre todo que el centro es el niño y no es el adulto. Y eso en una sociedad adultocentrista nos cuesta mucho. Un montón. Y aparte que venimos con un montón de patrones de aprendizaje donde nosotros como niños estábamos detrás. Y es cambiar esa parte. Entonces, lleva mucha sanación de tu niño interior. Mucho trabajo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Hay personas que no están dispuestas y hay personas que no saben por dónde empezar. Y después está el ritmo de crecimiento personal. Hay personas que van a un ritmo rápido y hay personas que son más lentas. ¿Vale? A mí eso me cuesta. Me cuesta porque yo la lentitud del aprendizaje de otros es como lo veo y es como y no llega, y no llega, y no llega, y no llega, ¿vale? Pero es mi trabajo de paciencia que me toca a mí. Yo creo que si creciéramos más como personas, muchos ambientes que no son Montessori podrían convertirse en eso. Y quería ir ahora a mi terreno, la música, María, porque yo me pasé aquí casi un mes, la adaptación de Maya, y tuve la gran suerte de que me dejaras entrar en tu casa, ¿no? Que es este centro, y vi que aplicabas mucho la música. Yo soy un firme creyente de que la música es vital para el crecimiento personal de las personas y que hay mucho en la música que nos puede ayudar a integrar cosas, ¿no? Y aprender. Y vi que aplicas mucho la música. ¿Qué es lo que trabajas en los niños y niñas con los resumidas cuentas? Pero bueno, que a mí me interesa mucho porque estoy en ese terreno indagando. Vale. El resumen es, yo no trabajo tanto en ellos, sino en mí, cuando trabajo con la música. Es más, justo antes de que llegaras, estaba viendo una clase de relación entre la voz y el útero. Para hacer, claro, que por eso fue como, uy, y justo llegaste y tocaba la parte de práctica, ¿vale? Dejémoslo para después. De liberación a través de la voz. Yo creo que la voz es un instrumento. Y un instrumento que se ha de disfrutar. Y hay que darle placer. Y para mí la música es el placer de la voz. Entonces, la música relaja, la música te lleva a otros lados, te lleva a otros estados. Para mí funciona como el agua con las emociones. Es muy fácil llevar un grupo a través de la música, de la voz, del movimiento. O sea, fan del baile total. Y cualquier herramienta que a mí me permita hacer, creo que a ellos también les permite. Entonces, ¿utilizo mucho la música? Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé muy bien. Porque creo que nos hace crecer y creo que nos permite... Pero aquí me sale toda la parte friki mía, ¿vale? Bueno, estás con un friki, enfrente de un friki. Nos permite ser nosotros mismos. O sea, en esos momentos te quitas las capas y todos los personajes del ego se van y consigues ver lo que hay dentro. Entonces, cuando trabajo la música con los niños, es como si pudiera ver todas las almas que están por ahí colocadas, sin personajes. Y cuando hay adultos en la sala, ves lo que hay debajo
de todas esas capas. Entonces, creo que la música es un viaje. Y que qué mejor viaje para los niños que ese. Todo lo relacionado con, no solamente con la música, también con el pintar, con cualquier cosa que sea una expresión no de la mente, sino de algo que hay más abajo, que hay personas que llaman alma, hay personas que llaman del instinto. Llamémoslo como sea. Pues como quiera llamarlo cada uno, pero al final casi todo el mundo piensa que hay algo, ¿vale? Pues es una forma de conectar con ese algo. Entonces, para mí la música, el baile, la pintura corporal, fan total de esa parte. Además los niños lo flipan, con eso. Sí. ¿No? Es como wow. Todo en relación con barro, todo eso conecta con algo súper importante de cada uno. Entonces, por supuesto, la invitación es para los niños y ya los adultos que lo escuchen, si quieren conectar, pues conecten con esa parte. Y bueno, vamos a ese momento Alas, la creación de este proyecto, que muchas habrás escuchado, supongo, algunos comentarios de, pero María, si tú podrías estar trabajando en la enseñanza pública con un gran sueldo, o supongo que también no lo ganarías mal en otros trabajos, ¿no? Que teniendo la carrera que tienes. ¿Por qué esa necesidad que tuvieron tanto Isa como tú de crear este espacio? Porque la necesidad era más de Isa que mía, la verdad. Bueno, pero entonces subiste al barco, ¿no? Sí, bueno. En el sitio en el que estábamos, yo no encajaba, ¿vale? En el proyecto. Sería muy largo de explicar. No entremos ahí. Pero yo no encajaba. Y Isa y yo llevábamos soñando con crear un proyecto donde pudiéramos desarrollar todas las ideas que teníamos. Con la libertad de, si nos equivocábamos, era nuestra la equivocación y la íbamos a asumir. Pero nosotras siempre estamos creando cosas distintas. Entonces, esa idea estaba ahí. Ya existía un nombre. Dentro del sitio en el que estábamos teníamos Montessori Canarias, nos llamábamos. Teníamos un logo también. Pues me gusta mucho más el que acabo. Sí, no, hicimos el cambio. Acertaron. Además, era muy estático. Sí. Muy serio, ¿no? Un nombre muy serio. Muy como éramos nosotras en aquella etapa. En aquella etapa estábamos muy cognitivas, estábamos muy poco flexibles, porque hay que hacer también, para mí es autocrítica de la María que estaba en aquel momento, la María que ella no dormía, la María que ella tenía miedo de muchas cosas y iba al orden, al control, a tenerlo todo controlado. Total, no controlaba nada, pero yo creía que sí. Y amablemente me dijeron, bye bye, no continúas. Y fue la oportunidad. Nosotros esperábamos un año más para acompañar también a mi hijo un año más y después nos íbamos. ¿Vale? Teníamos claro que nos íbamos. Lo que pasa es que antes de eso nos dijo la vida, bye, 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 bye. ¿Qué es ahora? Sí. Y entonces estuvimos un año trabajando en institutos para poder comer. Y a la vez empezamos la formación en serio. Y fue cuando íbamos fin de semana sí, fin de semana no, a dar formación Montessori. Y fuimos mucho por la península con la maleta, llevamos todos los materiales y ahí estábamos juntando dinero para el proyecto. Estuvimos ese año así y mi papá también enfermó ese año y yo no me encontraba con fuerzas tampoco para abrir un proyecto en ese momento. Y el siguiente curso escolar decidimos que era el año y este espacio apareció porque tenía que aparecer. Es más, era otro espacio, mi papá murió y de repente pues la vida nos regaló este sitio y dijimos pues aquí y empezamos. Pues las dos solas y ya no teníamos como un listado de padres esperando, entonces partimos de cero con mucha ilusión, con muchas ideas, es más, hacíamos un montón de cosas. O sea, siempre estábamos haciendo talleres, haciendo grupos de juego, haciendo ideas, porque ahí era como estábamos buscando la forma de que esto arrancara por la mañana y de vivir de esto. Y
todo iba caminando y Isa consiguió quedarse embarazada. Y eso implicó que Isa se fue, Sí. ¿vale? Y eso implicó que me quedé yo y yo solo viví. Bueno. Sí, eso pueden ser los momentos duros, ¿no? Que Sí. algunos... Sí. Y ahí fue cuando empecé con toda la formación más terapéutica para entender el mundo de las emociones. Y yo siempre he tenido una necesidad, y es que cuando entiendo algo, necesito comunicarlo. Entonces, todas las actividades se fueron girando más hacia la parte más emocional, y casi todo era con los padres que estaban aquí. Entonces, por la mañana venían los niños y por las tardes venían los padres a mirar cosas de sus emociones. Y fue una etapa súper bonita y aprendí muchísimo del trabajo emocional. Yo sigo, porque después llegaron las tutorías. Aquellas tutorías que yo me acuerdo de estar allí. Las recuerdo. Aquellas tutorías no eran tutorías, eso era más terapia. O sea, yo tenía una terapeuta frustrada en mí que necesitaba salir. Pero María, yo lo que veo es que a las Montessori se ha convertido tanto para Isa como para ti en el lugar donde expresarse, ¿no? Sí. Expresar su creatividad o todo aquello aprendizaje que van teniendo tanto tú como Isa, ¿no? Totalmente. La empresa va cambiando a medida que nosotras necesitamos algo. O sea, yo ahora tengo esta inquietud. Vale, quiero seguir por aquí. Y una de las cosas que siempre me dice Isa es sí. Pues María, haz lo que quieras. Ya veremos cómo lo hacemos. Entonces, no está... Yo voy a un ritmo muy acelerado muchas veces con los cambios, ¿no? Y ella lleva un ritmo más pausado, pero siempre me dice sí. No tiene miedo o si lo tiene, lo hace con miedo, a que la empresa se descarrile, ¿vale? Entonces, la empresa va cambiando a medida que nosotros vamos cambiando. Y es importante que siempre tu trabajo gire en torno a tu pasión. Porque al final, bueno, tú me preguntaste antes que si la gente, ya no me lo dicen, que por qué no trabajo en educación, si tendría un sueldo. Tampoco lo pienso yo ya. Es como... Bueno, está en otra parte. Ya pasó ese... Sí, está en otra parte. Y a raíz de esas tutorías y de esa necesidad que yo tenía de ese acompañamiento terapéutico, pues llegó mi formación como terapeuta. Y entonces, en eso estoy ahora. Y formándome y a la vez llegando a la gente diciéndome, yo quiero que me acompañe. Entonces, acompaño a padres que están aquí, a padres y madres que ya no están y otras personas que van llegando. ¿Y qué consejo darías a alguien que quiera emprender un centro educativo? Alguien, por ejemplo, que acaba de acabar la formación como guía Montessori o bueno, o Waldorf o cualquier... Yo que lo haga. O sea, que por mucho que le digan que no, que lo haga. O sea, que no hay mejor motor que la ilusión. Y después que lo haga con cabeza. Es decir, yo tengo mucha ilusión, pero yo no tengo cabeza. Entonces, la cabeza es Isa. En ese sentido. Y es importante que cuando no cuentas con las dos herramientas, te juntes en un proyecto con otra persona que complemente la parte que tú no tienes. Entonces, estoy totalmente a favor de seguir los sueños, la ilusión y también de poder comer. Y de no tener la necesidad de estar pensando si me da para pagar el alquiler o no. Entonces, es importante que también hagamos las cosas desde la ilusión y que entendamos que hay cosas que se pueden y hay cosas que no. Efectivamente. ¿Y qué sientes? Pasas muchas horas aquí. Sí. Cada día cuando vas a cerrar esa puerta que está ahí, miras el centro y ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Algunos días supongo que cansancio. Depende de la época. Depende de la época. Cuando estoy haciendo más lo que realmente me apetece hacer, me da igual salir por la noche, que salgo con ilusión. Cuando se me empieza a hacer pesado, reviso qué estoy haciendo que no me apetece. Qué cosas ya quiero empezar a soltar. Mira, esta parte ya no me apetece hacerla. O sea, dentro de todos los proyectos que hemos hecho, hemos cambiado mucho según cómo nos estemos encontrando. Entonces, cuando salgo y se me hace pesado, aparte que hay veces que duermes mal y que estás más cansado ese día, pero cuando se te empieza a hacer como monótono, es como, no, esto ya no lo quiero seguir haciendo. Y ser honesta
y después aprender a cerrarlo, que esa parte todavía estoy en ella, ¿vale? Porque cuando veo que algo se me hace muy pesado, después me cuesta un montón por los apegos, por el miedo a lo que va a pasar, pensar el otro y demás. Pero es importante que cuando ya lo que haces no conecta contigo, que lo cierres y que abras otra cosa nueva. Y bueno, yo no quería irme de aquí sin hablar de este tema al que yo me he enfrentado y que tú me has ayudado en muchas conversaciones a afrontar. Ese patrón, ese rol que estamos viendo el hombre, ¿no? en la crianza, de enfrentarnos a esas falsas creencias que tenemos del pasado, ¿no? Enfrentarnos a la masculinidad, al ser hombre, ¿no? No, tú tienes que ser un hombre, ¿no? Ese concepto de hombre que tenemos del pasado. Yo, por ejemplo, bueno, tengo muchos recuerdos de viniendo para acá a Alas, ¿no? De subirme a la guagua con Maya y encontrar que no, bueno, buscar un sitio, ¿no? Y las fotos que habían eran de una mujer, o ir a cambiar el pañal cuando estaba fuera y el cambiador tener que colarme en un baño de mujer, aunque ya eso está cambiando, ¿no? Y frases como, no, tú lo que estás es maternando. Yo, perdona, no, lo que estoy es paternando, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte qué piensas tú sobre esto, ¿no? Porque tú ves muchos padres aquí perdidos, como fue mi caso, y qué piensas tú de esto, qué visión tienes ante este concepto. Yo creo que son unos valientes, porque si nosotros estamos perdidos, ustedes, los que son conscientes de que están perdidos, para ustedes no es nada fácil. Sí, porque esa conciencia llega más tarde, porque yo por lo menos me tardé varios meses en entender qué me estaba pasando, ¿no? Porque, claro, en mi caso fue decisión el quedarme yo en casa con Maya, obviamente era lo mejor, y claro, yo me tuve que enfrentar a muchas cosas y pasaron muchos meses hasta que yo tomé conciencia de lo que me estaba pasando, ¿no? Al darme cuenta del tema de las fotos, ¿no? Y muchas conversaciones también, ¿no? Porque tardamos, ¿no? En tomar conciencia, o nunca llega a esa conciencia. A ver, creo que el acompañamiento es distinto. Quizás dentro de unos años, cuando un bebé aparezca en una familia, no solamente se van a hacer grupos de acompañamiento a la maternidad, sino también Si es que no los a hay, la claro, paternidad. eso es otro tema, ¿no? Que Yo hay, estoy esperando, y es más, te invité a eso, a que hicieras grupos aquí ya lo digo directamente, grupos de acompañamiento de paternidad, porque creo que esos grupos al principio es importante, antes de que podamos hacerlos todos juntos, es importante que los hombres empiezan a unirse en la paternidad. Y que haya grupos de eso, Pero es que al hombre se nos ha enseñado al no enseñar nuestras emociones porque somos hombres, ¿no? Somos fuertes. El hombre tiene que ir a cazar. A nosotras también se nos ha enseñado otra cosa y estamos cambiando esos patrones. Entonces, todo este cambio está llegando a la vez. Y yo sé que nuestro cambio es como más visible y ustedes son más invisibles dentro del cambio que ha conllevado la paternidad y los roles y las creencias que tienen. Es verdad que a un hombre, a la mayoría, se le invitó a no llorar y a ser fuerte y a esconder cualquier cosa que no sea la fortaleza, la alegría y poco más. Y poco más. El resto de las emociones para adentro. Y a nosotras se nos dijo que podíamos llorar, pero bueno, no mucho porque nos poníamos feas. Pero bueno, que llorar a una mujer, vale, si era mucho tiempo ya es una llorona, ¿vale? Pero teníamos ahí como un margen. Pero el enfado no. Las niñas no se enfadan. Las niñas enfadadas son lo peor. Sí, y ni a opinar, ¿no? Es verdad que en casa Entonces, no tenías mucho... Es un rol con otro. Son unas creencias limitantes junto con otras creencias limitantes. Entonces, creo que es importante que haya tribus de hombres dentro de la paternidad y que haya hombres que acompañen a otros hombres que están empezando el proyecto de vida siendo padre. Porque creo que es una faceta que nos acompaña, que hay ahí como un vacío. Sí, está claro. Sí, está claro. Están los grupos de apoyo a la lactancia, que bueno, que es un grupo de apoyo a la lactancia, pero obviamente también son grupos para compartir emociones, ¿no? En este caso, ¿no? Y la mayoría
son mujeres las que van. Ujú. Y algunos hombres que van acompañando, algunos hombres que están, pero acompañando. Es lo que acabo de decir. Están despertando a la conciencia, pero al final todos esos hombres que intentan hacerlo de forma distinta también están huyendo de patrones. Ujú. Y al huir de algo, te enfrentas a otra cosa. Entonces, creo que es importante que los hombres se empiecen a reunir entre hombres, donde puedan hablar con total libertad. Yo hay muchos grupos de mujeres que sé que cuando entra un hombre, muchas de esas mujeres no consiguen liberarse y hablar. Entonces, hasta que eso suceda, es importante que también haya grupos de paternidad consciente. Sí, pero bueno, lo que suele, cuando hay grupos de hombres, al final lo que pasa es que se dicen, no se va al interior, no se va a la emoción, se va al hacer broma, ¿no? Hasta que hombres conscientes los empiecen a liderar. Sí. Y yo creo que ahí sí está el cambio. Cuando hombres que están entrando en la conciencia, en esta nueva conciencia, empiecen a acompañar a otros hombres y que vean que se pueden abrir y que no pasa nada. Y ahí, cuando conecten con esa parte, se abre la nueva paternidad. Y no vivir la paternidad en solitario. Porque nosotras tenemos mucha tribu detrás y muchos patrones ancestrales de tribu. Ustedes no, porque ustedes se iban a casar. Claro. Ustedes estaban en la acción. Entonces a ustedes ahora le toca el quedarse a coser, a bordar. Sí, claro, coser y bordar no, yo también, esa parte no. Pero hay que reunirse, a hablar con otros hombres y no estar en el hacer. Porque hasta ahora siempre se reúnen ancestralmente para hacer, ¿vale? Pero, ¿y el cuidar? O sea, y el lado femenino, porque en mí habita un lado masculino y un lado femenino. Gracias al lado masculino puedo hacer, gracias al, lo estoy resumiendo muy rápido, pero, y gracias al lado femenino puedo cuidar. Y lo ideal es equilibrar esos dos lados. A ustedes siempre se les ha invitado, a la mayoría, a hacer, pero no a cuidar. Entonces, ¿qué pasa cuando ese lado femenino se despierta en la paternidad? ¿Quién los acompaña en eso? Yo me he visto acompañando esos procesos, pero estoy segura que un hombre que esté llegando a esa conciencia es el ideal para acompañar eso, porque se rompen muchos patrones. Porque muchas veces se van a abrir más a otros hombres y se van a abrir cosas distintas. Entonces, ese concepto de nueva paternidad, yo lo estoy viendo, están perdidísimos. Sí, perdidísimos. Y cuando empiezas a rascar un poquito y pueden hablar, se sienten súper liberados. Es como, wow, puedo hablar de esto. Esto que llevo conteniendo tantos meses, ya no tengo que estar ahí contenido, puedo hablarlo. Entonces, noto que el hombre necesita hablar. Y hablar de lo que siente y sentirlo y no sentirse culpable, no sentirse perdido. Igual que nosotras nos hemos enfrentado a nuestros miedos por ir a trabajar y salir de ese cuidado. Ay, qué duro también para la mujer el dejar a su bebé. Lo que pasa es que yo creo que estamos más acompañadas a nivel tribu. Tenemos más personas con las que hablar de cómo me siento por dejar a mi bebé. Pero en cambio, ¿los hombres se acompañan tantos en estos procesos? No, es decir, no. Además, bueno, en mi experiencia es que no. Es decir, al final cuando quedas con un hombre, lo que te decía antes, como que no se profundiza. En cambio, las mujeres tardan así, bla, 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 en abrirse y soltar, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, no sé, hay casos para todo. Creo que es rascar un poquito. Y creo que donde rasque un hombre consciente, va a llegar a sitios más profundos que yo, por ejemplo. Entonces creo que esos grupos los ha de guiar un hombre. Estoy con esa idea y desde hace un tiempo. Y si es verdad que las cosas están cambiando, sí, que todos los patrones están cambiando y que todos vamos a ciegas. Sí. Es nuevo, ¿no? Es algo bastante nuevo. Sí. Pero yo creo que es el camino. Y después está las personas que estamos criando ahora,
que estamos criando hijos, no solo hijas. Ujú. Entonces, es una de las cosas que yo quiero que mi hijo vea, que hay otras maneras de hacer las cosas y que lo vaya normalizando desde pequeño. Pues María, lo vamos a dejar aquí. Me Sí, pasaría porque horas, ya lo sabes, yo también. aquí hablando. Y nada, millones de gracias A ti. por ceder un espacio de tu tiempo y dejarme volver aquí sin una bebé. Y nada, a todos los y todas las que hayan estado escuchando, muchas gracias por pasar un pequeño tiempo de sus vidas escuchando. Espero que se hayan quedado con algo, y se lleven algo de esta conversación. Como siempre digo, todas esas ideas que tengan en mente, llévalas a cabo, y esas cosas que les vibran dentro, porque como ha sido el caso de María, les llevará a sitios increíbles y conseguirán superar retos, ¿no? Nada, nos vemos a los que son padres y madres. Espero también que les haya servido de algo. Mucho ánimo con el día a día. Sabemos que es muy duro, pero bueno, que es comparable al abrazo de una hija, un hijo o una sonrisa, ¿no? Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, espero. Y nada, hasta luego. Espero que hayan disfrutado. Gracias.